Y esta reacción contraria, efectivamente, esta situación polar es lo que produciría un impacto, produciría una gran repercusión a nivel de la estructura de los propios átomos y dejaría absolutamente la nada, como lo plantean algunos teóricos. Ahora, hay otros teóricos que no se ponen muy de acuerdo, que dicen que inclusive que son teorías un poco voladas, al igual que las teorías de los... de la materia oscura, que es otra teoría también manejada por algunos astrónomos, que plantean que sería casi el 90% de la estructura del universo estaría compuesto por esto llamada materia oscura. Pero no nos vamos a desviar, volvemos nuevamente a... ¿Hay caídas de ovnis o no? Ahora, tranquilo, vamos por partes. Si los amigos auditores quieren escuchar el desarrollo historiográfico. Posteriormente, en los 40, se presenta, en 1914, Chile, en el sector de Chanco, cae algo. Nosotros, por lo menos en OVNI, la primera temporada dimos con uno de sus principales observadores, la señora Juana Andaur, que hoy día tiene 90 y tantos años, y ella, en conjunto con su madre, contemplaron, no solamente ella, ojo, hay otros testigos en el área, incluyendo, nos encontramos con el diario La Mañana de Talca, donde se habla del incidente, que sería el incidente, a mi entender, con ribetes más o menos ufológicos, porque personalmente creo que en Tunguska, mi opinión personal, yo creo que es un fenómeno de origen natural, desconocido. Puede que hayan habido la reacción perfectamente también de un meteorito, de un cometa, no lo descarto. Yo creo que los rusos están con esta competencia contra la situación de Guerra Fría, están como tremendamente... Han tenido pruebas también... 1908, sí. Yo creo que era más bien una reacción de un cuerpo natural. Volviendo acá a Chile, este caso es interesante porque fue contemplado a plena luz del día. Se ve un cilindro volando, que viene expeliendo una gran cantidad de marea, y este cilindro cae y se entierra, ¡pac!, los faldeos de una montaña, y produce una tremenda explosión y se incendia prácticamente toda esta montaña. Reinaldo Berger, que es una eminencia de la Universidad Católica en geografía, es un doctor, tengo entendido, en geografía, él fue el que nos proporcionó el dato de este incidente hace muchos años atrás, antes de publicarlo en OVNI, y él, como geógrafo, plantea que habían los suficientes datos y accidentes geográficos que podían hacer concluir que ahí había caído algo, que había algo enterrado. Su teoría es que el objeto estaba enterrado a muchos metros en profundidad, en función efectivamente de la cantidad de accidentes que logró contemplar. Yo entiendo que la investigación que se hizo, Rodrigo, puedo estar en un error, no logró detectar metal debajo de... Exacto, ahora se hizo para OVNI, se realizó una investigación muy acuciosa con detectores de metales, y el único metal que se descubrió era un pedazo de alambre púa que andaba dando vuelta. Sin embargo, el geógrafo que acompañó, un gran amigo, Pedro Muñoz, dice que no eran resultados concluyentes, que habría que intentar hacer otro tipo de prospección con otro tipo de aparatos, con mucho más agudo, mucho más profundo, porque según ellos creen que la cosa está enterrada a muchos metros por debajo de la tierra. Tengo entendido que estos aparatos que llevaron, tienen un límite de llegada. ¿Serán como los buscaminas? Una cosa así, ¿o no? Claro, que tienen un límite, porque el arriendo de los otros equipos para la serie también salía bastante más caro. Estamos madrugando acá en Cooperativa de la Noche a la Mañana. Nos acompaña el sociólogo, el investigador en el fenómeno OVNI, Rodrigo Fuenzalida. La invitación es de Hart Automóviles, Las Condes 11.000, Vicuña Maquina, esquina departamental, Mall Arauco, en Maipú. Estamos hablando de las caídas de ovnis. No solamente en 1900 y tanto, 1914, dices tú, ¿no? Exacto. Acá en Chile, porque siempre se ha conversado que Chile es frecuentemente visitado por objetos voladores no identificados y que más de algunos se habría estrellado en la larga geografía. Exacto, bueno, en Chile hay saltos de estas historias, caídas de ovnis. Yo creo que uno de los saltos cuánticos, digo, en función de la cantidad de tiempo que hay entre un año y otro, fue el acontecido en la década de los 90, año 1992-93, en la cuarta región, cuando Jorge Tabé, una persona de origen japonés, denuncia el roce de un objeto volador no identificado sobre unas montañas.
la Cuesta del Viento se llamaría esta montaña, y posteriormente la caída de estos pequeños cuerpos, de pequeños cuerpos candentes, que él parte a recoger. Recoge estas piezas, y lo curioso de todo esto, yo tuve la posibilidad de investigar el caso de manera directa con mi amigo Mario Usuel y con miembros del equipo de Ayón. Lo curioso era que cuando él tomó contacto con nosotros, él señalaba, él tomó contacto en el año 96, que gente del Japón específicamente habrían realizado una investigación en profundidad con los restos de metales. Dos grandes empresas, la Matsutani y la Hitachi Metal, habrían estado investigando la estructura de estos metales y habrían encontrado que tenían componentes que no eran de origen terrestre, según el señor Tabe. Lo curioso es que nos proporcionó toda la información. Nosotros tuvimos que llegar al lugar, presentarnos a su representante en Japón. Efectivamente, el representante tenía contacto en Japón. Estuvo el representante de él llevando los metales a los lugares más top del Japón, incluyendo la NASA japonesa, etcétera. Me presentó varias tarjetas de gente que por lo menos yo ubicaba y otras que no ubicaba, pero que implicaba una investigación una prospección antes de entregar los metales, y posteriormente el trabajo de las empresas japonesas, que logró deducir que tenían aparentemente un componente de origen extraordinario. Lo que no me tincó del famoso caso era la historia. La historia la encontré un poco forzada. Un ovni del tamaño de una cancha de fútbol, un tremendo ovni, no podía ser una cosa un poco más modesta, ¿no? Estos metales, esta situación económica entre medio, que de repente nos aseveró que la NASA le había ofrecido $7 millones por los metales. Situación que empecé a entrar en sospechas, inclusive estaba el diario ahí, NASA, $7 millones. Rodrigo, pero yendo a un terreno un poco a lo mejor más cercano en este tipo de investigaciones, ustedes tuvieron un congreso este año en la FIDAE 2000. Sí. Vinieron expositores de todo el mundo. Sí. ¿Se habló este tema? ¿Tienen antecedentes de este tema, sí o no, o lo desvirtúan? De las caídas de ovnis, vamos a hablar de dos momentos. En el cónclave no se habló de las caídas de ovnis porque no hay las suficientes evidencias científicas para decir, hay solamente encubrimiento, historias, hay hechos, hay anécdotas. Fantasías. Exacto, pero no necesariamente cosas contundentes, por lo tanto se dejó fuera. Y esto no solamente lo hicimos nosotros, también lo hizo la gente del conclave Sturrock en Tyra Town el año 1997. A la hora de evaluar la evidencia física, Roswell quedó fuera. Anteriormente, en el briefing document realizado por nuestro colega y amigo Antonio Neus en Estados Unidos, también de los 16 mejores casos, nada. El único que ha tomado antecedentes de esto fue el informe Cometa, el informe realizado por los europeos, pero ellos en la parte Roswell, a mi entender, se cayeron porque se versaron exclusivamente en anécdotas, no en pruebas concretas. En FIDAE no dio como para hablar de solamente conspiración. Pero Rodrigo, no, o sea, en definitiva, solamente hay historias Ahora, que bordean la ciencia ficción. Exacto, ojo. Y nada en concreto, o sea... Ojo, es decir, vamos a caer en Roswell ahora, que a la gente le encanta Roswell. A mí, personalmente, yo lo Tal vez porque uno ha crecido escuchando este caso. Roswell, bueno, bien decía que todos estos mitos e hitos de la ufología nacen específicamente con este libro. Antiguamente nadie se había preocupado por Roswell, en absoluto. Y ahí aparece un investigador que es clave en toda la historia de Roswell, que es William Moore, en los 80, como el 007. Y digo que es clave porque una vez que empieza a hacerse una investigación sobre Roswell, se da con un personaje que es bastante importante en la historia, que es Jesse Marcel, que fue el oficial encargado un poco de arribar al lugar de los hechos, encontrar pequeños pedazos de metal y después participar dentro del encubrimiento, decir que lo que había caído en un globo sonda. Yo creo que el testimonio que da en el documental de UFOs Are Real es bastante interesante. Yo lo veo honesto cuando dice el tipo lo que era ahí no era un globo, no era algo convencional, etcétera, etcétera. Yo creo que el tipo era honesto en lo que él decía. Pudo haber sido una nave de prueba. Exacto. Sin embargo, con el tiempo aparecen otros testimonios. Hay un investigador, Leo Stringfield, que realizó un trabajo bastante interesante, asevera haber encontrado algunas fuentes que habrían participado en la recuperación
de los materiales, se filtraron en esos años fotografías, algunas fotografías con ataúdes, incluyendo pequeños ataúdes, medias desenfocadas, otra fotografía de una mano que parecía como una mano de un pato, etcétera, que todo esto apuntaba a que estábamos en presencia de algún elemento vinculado al mítico incidente de Roswell. Sin embargo, el problema que hay al analizar los hechos es que empiezan a haber contradicciones en los testigos. La primera contradicción grave es por parte de la persona encargada de proporcionar toda la parte funeraria, ¿no? Todo el servicio funerario para recuperar los cuerpos, Glenn Dennis, ya que él dice haber conocido a una enfermera que participó en la recuperación, que estuvo muy nerviosa, supuestamente se hizo un seguimiento a la enfermera y la enfermera habría conversado con Dennis el año 1952, no el año 1947, etcétera. Hay varias contradicciones. Posteriormente aparece otro señor, Ger Anderson, que dice haber visto a las criaturas. Y en ese ver a Él es el que hace el relato en la revista Conozca Más. Exacto. Yo lo encontré muy entretenido. Es súper entretenido. Ahora te digo, la investigación la hizo John Carpenter, un psicoterapeuta norteamericano que yo traje a Chile, y lamentablemente John Carpenter no tiene ningún rigor científico. El tipo, como decimos nosotros, o lo copiamos el de que contó la historia. Sí, es tremendamente... Pero le podemos pedir, perdón... No, el método, el que investigó. Ya. El tipo que investiga no sabe hacer buenas regresiones, no conoce muy bien el método científico, es tremendamente especulador. Yo me arrepentí de lo traigo a Chile. Porque la persona que cuenta la historia, para quienes escuchan el programa, él dice que es lo que recuerda cuando él era niño, claro, cuando le tocó vivir esa experiencia, de modo que lo que él relata es el vago recuerdo que tiene de su niñez. 6 años. Es 6 o 5 años. Exacto. Y él cuenta lo que su mente le recuerda. Exacto. Ahora, recuerdo vago, pero muy entretenido en todo. Como tú bien dices, la gente del CUFO Center, del centro Allen Hynek, que es lo más serio que hay a mi entender en Estados Unidos, cuestionó efectivamente todo esto, cuestionó el testimonio de Ger Anderson, porque encontraron contradicciones, que el tipo del Boy Scout, el jefe de los Boy Scouts, que se encuentra ahí en el minuto que están viendo los cuerpos, y que posteriormente los retiran los norteamericanos, era un profesor del colegio que él tenía años después, que construyen toda la historia. La gente del CUFO hizo un muy buen trabajo, pero de Roswell aparece un personaje a posterior que yo creo que es el personaje más enigmático, que es Philip Corso. ¿Soldado? El soldado, exacto, que es el más enigmático. Produce el libro The Day After Roswell, ya hace un tiempo hablamos de Corso, mostramos en exclusiva la voz de Corso, y él agrega un ápice mayor de misterio, porque no creo que a sus 80 y tantos años de edad se haya puesto a mentir. Ahora como que se da a la gente... El dinero hace mucho, Rodrigo. Pero ¿qué dinero si tienes una enfermedad que te va a matar en para meses? tu familia? Rodrigo, en una línea. No creo. En una línea. ¿Qué veracidad tiene la caída de los ovnis? Creo personalmente que se ha construido mucha leyenda. Hasta que no haya un pedazo de ovni en laboratorio analizado y con pruebas científicas fehacientes. Y eso no existe. No existe. Todo al final se reduce a anécdotas. Me va a matar mucha gente, pero es tu opinión, nosotros la valoramos. Estamos de acuerdo, gracias, Rodrigo, por primera vez. Por estar con nosotros una vez más de la noche a la mañana en Cooperativa. La invitación a que se comuniquen con tu correo electrónico. ion@chilesat.net, ion@chilesat.net. Visiten hoy día, que está espectacular la página. www.ion.cl, www.ion.cl, y bueno, habíamos quedado el 555-4011 555-4011, y habíamos quedado con un invitado que va a venir la próxima semana y nos va a comentar también el descubrimiento en Marte, que es sumamente importante. No me digas. Rodrigo Fuenzalida ha estado con nosotros una vez más, madrugando acá en Cooperativa. Vienen las informaciones con Álvaro Pachi. Nosotros continuamos con otros momentos bien interesantes para esta madrugada de jueves 7 de diciembre.